Hijo amado, objeto de delicias, Padre bendito de amor fraternal. Hombre te hiciste y por tu sacrificio conocemos este amor eternal. Tenía el derecho de exigir, mas él solo pensó en dar, lleno de gloria y riquezas, su corazón dispuso a entregar. Cuando él padecía, no respondía con maldición. Cuando le maldecían, no amenazaba con vengarse. Hijo de Dios, hombre perfecto, Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Hijo de Dios, hombre perfecto, Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Hijo amado, objeto de delicias, Padre bendito de amor fraternal. Hombre te hiciste y por tu sacrificio conocemos este amor eternal. Hijo de Dios, hombre perfecto, Hijo de Dios, de ser perfecto no es en tu humanidad. La única forma de ser perfecto es que Jesús se perfeccione en tu vida, porque Él es perfecto. Es la gran diferencia. La gente dice nadie es perfecto, tienes razón, pero Jesús dijo que yo podía ser perfecto, pero aclaró, no puedes ser perfecto por ti solo, necesitas ser perfecto porque yo obro en tu vida y yo te llevo a eso. Y es ese cambio que Jesús hace en nuestras vidas que nos hace perfectos. Cuando el Padre te ve a ti, una vez que tú hayas venido a Cristo Jesús por la fe, porque es la fe la que nos acerca a Dios, no es un amigo, no es un vecino que te invitó, no es nadie que te dijo ven a la iglesia, no, es Dios quien coloca la semilla. La Biblia es imposible, Jesús dijo, es imposible que ustedes vengan a mí si primero mi Padre no se los coloca en el corazón. Nadie puede venir a Jesús por sí solo. Por eso toda la gloria se la lleva a Él. Toda la adoración se la lleva a Él. Y Él es el que hace la obra en nosotros para que nosotros podamos llegar a ser perfectos. Quiero que en Éxodo capítulo 17, desde el versículo 1, vamos a estar meditando en este capítulo y en otros capítulos más. Dice la palabra del Señor: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel
y toma también en tu mano tu vara con que golpeases el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Estamos hablando de un tema desde hace semanas atrás acerca de lo que es el pecado. Y hablamos en varias oportunidades del pecado de varias personas, de varios autores acá en la Biblia, varios personajes bíblicos, que unos fueron, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, como David. Otros no fueron tan conforme al corazón de Dios, tuvieron un ministerio también acá en la tierra, pero estamos hablando de las fallas y los errores que estas personas cometieron, de que el pecado está en cualquier parte, ¿verdad? Dios, cuando se le apareció a Caín, se lo dijo claramente en el libro de Génesis capítulo 4, lo puede ver. Cuando Dios se le acerca a Caín, le dice, Caín, ¿por qué está tan acongojado tu corazón, tan lleno de amargura, tan lleno de tristeza, tan lleno de rabia a la vez? Y Dios añadió a esta frase, si tú hicieres bien, pues las cosas te van a ir bien. Pero si hicieres mal, con todo esto, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Dios le dijo, mira, con todo el pecado siempre va a estar así, tú te escondas en una isla y estés en una isla abandonado allá, sin nadie, tú solo y la isla, allí el pecado también está. Y allí también o se enseñorea el pecado de ti o tú puedes enseñorearte del pecado. Entonces la decisión la tomas tú, Caín. Y Caín decidió, ¿verdad?, tomar la decisión de matar a su hermano Abel. Pero Dios se lo advirtió antes. Dios le dijo, tienes la oportunidad de decidir cosas buenas. De decidir cosas buenas, ¿para qué? Para que te vaya bien. Asimismo, entonces, nosotros pudimos ver en la vida de Saúl el pecado de Saúl y sus consecuencias. Vimos cada una de las consecuencias, más de 4 consecuencias trajo el pecado de Saúl. Después hablamos de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vimos su pecado, ¿verdad? Y vimos las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de David? Muchísimas, ¿verdad? Varias consecuencias que lo persiguieron en sus generaciones. En la primera y la segunda generación se ve muerte en las generaciones de David. Y vemos que el pecado trasciende, ¿verdad?, a nuestras generaciones, que nosotros debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque aún nuestros hijos pueden heredar esa malicia, esa maldición que nosotros sembramos. Vemos cómo David sembró una inmoralidad sexual y ¿de quién aprendimos de sus hijos que heredó esa maldición? Muy bien, Amnón heredó una maldición de inmoralidad sexual y entró, ¿verdad?, esa lascivia, esa lujuria en la vida de Amnón hacia su propia hermana y la violó. Violó a su propia hermana y posteriormente su hermano, ¿verdad?, Absalón, el hermano de Tamar, agarró 2 años después, mira todo lo que había pasado, 2 años después, en forma muy astuta, invita a los hijos del rey, ¿verdad?, y allí pues se abalanza contra Amnón y lo mata. Posteriormente también vemos la muerte de los hijos de David, ¿verdad? La mayoría de los hijos de David murió a espada, una profecía que Dios le había dicho a través del profeta Natán y le dijo, la espada no se apartará de tu casa por cuanto pecaste. Entonces, ¿trae consecuencia el pecado? ¿Sí o no? Después vimos de esta historia, la historia de Acán, ¿verdad? Un hombre, a través de la historia de Acán aprendimos que no solamente el pecado puede afectar la vida de una persona, sino que afecta a su familia y a todo un pueblo. Imagínate esto.
Entonces a veces nosotros no tomamos en cuenta estas cosas. Mira, tu pecado puede afectar a toda una congregación. Tu pecado puede afectar a toda una familia. Y en la vida de Acán aprendimos que todo un pueblo, el pueblo de Israel, perdió la guerra por el pecado de un hombre, Acán. ¿Qué pasó después? Acán, ¿verdad? Dios reveló que era él el pecador, el que había codiciado del anatema. Y entonces este hombre fue colocado en el centro del pueblo. Él y su familia y sus hijos, que eran inocentes, no hicieron nada. Acán fue el que pecó y su esposa y sus hijos fueron traídos al frente, su ganado, todas sus pertenencias, los apedrearon y los quemaron. Murieron todos. ¿Quién falló? Un hombre. ¿A quién afectó? A toda su familia. Pero no solamente a su familia, dijimos que a todo un pueblo, porque 36 personas murieron en la guerra contra un pueblo muy pequeño que se llamaba Jai, ¿verdad? Un pueblo que era extremadamente pequeño para lo que ellos habían vencido, ¿verdad? La guerra contra Jericó. Y entonces perdieron contra este pueblo, 36 personas murieron, fue afectada la victoria de un pueblo por el pecado de un hombre. Después vimos la historia de Nadab y Abiú, hombres que estaban dentro de un privilegio que no tenía cualquiera, que era estar cerca de la presencia de Dios. Ellos ministraban la presencia de Dios. Recuerden que en la antigüedad no todas las personas podían entrar al tabernáculo, al lugar donde la presencia de Dios bajaba, en el lugar que se llamaba el lugar santísimo. Era el arca del testimonio que estaba en este lugar y allí la presencia de Dios descendía, ¿verdad? En una forma sobrenatural. Solamente las personas que estaban ministrando en el santuario podían presenciar esa gloria, ¿verdad? Porque el pueblo rechazó entenderse con Dios y le dijo a Moisés: no queremos entendernos con Dios, entiéndete tú con Él y después lo que te diga Dios, pues tú no lo dices a nosotros. Eso fue la reacción del pueblo. El pueblo no quería estar cerca de la presencia de Dios, tenía miedo de caerse muerto delante de la presencia de Dios. A través del pecado de Nadab y Abiú, ¿qué aprendimos? Aprendimos que estos muchachos, que a pesar de que conocían el mandamiento, ¿verdad?, quisieron inventarse una estrategia o un procedimiento diferente al cual ellos tenían pautado hacerlo. ¿Cuál era el procedimiento para poder ofrecer incienso? Dijimos que tenía que ofrecerse fuego del altar, ir al altar que estaba en los atrios, ¿verdad? En la primera parte del tabernáculo, tenían que sacar fuego de allí, colocarlo en el incensario y luego derramar incienso, y eso iba a ser agradable delante de Dios, ¿verdad? Porque eso era el procedimiento. ¿Qué hicieron ellos? Ofrecieron fuego extraño. ¿Qué quiere decir? No tomaron fuego del altar, sino que tomaron fuego de otro lugar. ¿Para qué? Para ofrecer un incienso a su manera. ¿Qué vimos cuando empezamos a estudiar y a profundizar las escrituras? Vimos varias cosas. Número uno, que ellos no tomaron fuego del altar. Número dos, ellos inventaron un incienso que no estaba establecido. Los componentes del incienso eran claros y Dios le dijo: si ustedes inventan, hacen, o otra persona quiere hacer algo parecido a este ungüento, a este incienso, esa persona va a ser erradicada del pueblo, va a ser muerta o va a ser expulsada del pueblo. Era lo segundo que notamos allí. Lo tercero, ¿qué fue lo que llevó a Nadab y Abiú a perder el control de ellos mismos para ser semejante? Estaban embriagados. Estaban bebidos. Posterior a eso, ¿cuál fue el reglamento que Dios estableció, que Dios les dijo? Que Dios le dijo a Aarón directamente, le dijo: mira, Aarón, te prohíbo que el que esté entrando a la presencia de Dios tome vino o tome sidra. No pueden hacerlo porque van a morir. Si lo hacen, van a morir. ¿Qué aprendimos del pecado de Nadab y Abiú? Que ellos cometieron un pecado por yerro o por prevaricación. Prevaricación, ¿verdad? Ellos sabían que el mandamiento era ese, pero aún así decidieron desobedecer.
Esa es la actitud de muchas personas. Conocen el mandamiento, saben lo que es bueno, pero yo sigo pecando. No me interesa saber de Dios, no me interesan los mandamientos de Dios. Sigo con mi vida como quiero y allá te voy, pues recibe las consecuencias. Entonces, para que aprendas un poco acerca de que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios o estamos o no estamos. Y la Biblia nos enseña, es preferible que no estés a que estés dentro de las cosas de Dios y quieras jugar doble bando. Es mejor que no estés. Dios te recomienda no estés mejor. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a recibir la consecuencia de tus fallas y de tus errores. Hoy vamos a aprender de otro hombre, un hombre cuya historia es tan hermosa, tan bonita poder comprender esta historia, pero que la Biblia no nos niega que este hombre también pecó, también falló. Este hombre se llamó Moisés. Y quiero darte un contexto de la historia de Moisés porque me parece una historia grandiosa, la historia de Moisés. Moisés fue criado en sus primeros meses de edad. Moisés pasó una de las grandes tribulaciones y tormentas que pudo pasar el pueblo de Israel en ese momento. Moisés estuvo o nació en un momento donde se había dictaminado una normativa del faraón diciendo que todos los niños varones que nazcan, ¿verdad?, en esos meses tenían que morir, tenían que ser echados en el río Nilo. Estudiamos a través de esta historia, ¿verdad?, que no era casualidad que los niños los colocaran en el río Nilo, porque para los egipcios, para el faraón, el río Nilo representaba uno de los principales dioses de ellos. Ellos creían que el río Nilo era un dios y les proveía todo lo que ellos necesitaban. Si tú estudias el mapa geográfico de Egipto, te vas a dar cuenta de que las 3 ramas principales del río Nilo estaban pasando por Egipto. Era todo lo que está cerca de un río, ¿verdad?, es fructífero. Se multiplica, había abundancia en Egipto. Y ellos consideraban que el Nilo, el dios que no recuerdo ahorita el nombre, si es Nifi, era el dios que habían titulado para ese río. Y ese Dios lo consideraban como ese que daba el nacimiento. Entonces los hijos de los hebreos se lo ofrecieron al río, que los tiraran al río como si fuera una recompensa para los dioses, para que los dioses bendijeran a Egipto. Aparte que ellos querían disminuir también la cantidad de nacimientos, ¿verdad? Porque aprendimos también en la célula, los que están asistiendo a la célula, que la semilla no la da la mujer. ¿Quién la da? El hombre. Y que por eso la semilla del pecado se transmite de generación en generación. Cada vez que el hombre coloca la semilla en la mujer, está colocando la semilla del pecado de generación en generación. De esto aprendimos una profundidad bien bonita, ¿verdad? Que por eso Jesús no hereda la naturaleza pecaminosa, porque no fue un hombre que dio la semilla, sino el Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos además de Moisés en ese tiempo de tribulación? Su mamá, ¿verdad?, Jocabet, ella agarra el niño, agarra lo que se llama una canasta, pero le llamaban arca, ¿verdad? Y coloca y le echa asfalto y prepara la canasta para colocar el niño en el río Nilo y que suceda lo que iba a pasar, ¿verdad? Después de haber colocado el niño en el río Nilo, Dios ya había preparado el camino para este niño. Cuando la mujer, la hija de Faraón, la princesa, toma al niño, dice que se alegra mucho de haber, porque ella pensaba que el Dios del Nilo le había dado un hijo. Imagínate, wow, un niño. Y le llamó Moshat, que significa sacado del agua, que traducido al español es Moisés. Y este niño creció en un ambiente, mi hermano, de 2 partes. ¿Por qué? Porque la mamá de este niño le dijo a su propia hija María, ¿verdad?, que se acercara y estuviera pendiente de dónde iba a llevar el río el niño.
Y cuando la princesa agarró al niño, de una vez se le acerca a esta muchacha y le dice, yo te puedo conseguir a alguien que la cuide, ¿verdad? Entonces consígueme, y le trajo a su misma mamá, a Jocabet, ¿verdad? Entonces Moisés fue criado por su mamá, quien le enseñó las cosas que ella había aprendido de Dios, ¿verdad? De todo lo que le habían enseñado sus padres. Le enseña que él es hebreo. Estás en Egipto, pero recuerda que tú eres sangre de hebreos. Estás en Estados Unidos, pero recuerda que eres venezolano. Es cierto, Maracaibo es diferente a Venezuela, ¿verdad? Es otro país. Entonces recuerda que eres maracucho. Para que entre a Maracaibo. Gloria a Dios. Entonces, vemos entonces que la mamá de Moisés se preocupó por enseñarle las cosas que había aprendido de la cultura hebrea. Y cuando Moisés cumple 40 años, Moisés creció en los dos ambientes. Creció con un ambiente idólatra, pero también creció con su mamá enseñándole que había un solo Dios y se llamaba Jehová de los ejércitos, al cual Moisés no conocía en ese momento todavía, sino por las cosas que su mamá le había contado. Moisés crece en un ambiente también militar, fue entrenado en la milicia. Moisés fue un guerrero. ¿Por qué? Porque los egipcios, ¿verdad? A Moisés lo tenían como el faraón era una hija, a Moisés lo tenían como el próximo heredero. Porque consideraban a Moisés, que Moisés de repente lo había dado el dios Nilo para que fuese el siguiente rey, el siguiente faraón. Por eso Moisés estaba preparado tanto para la guerra, la cultura egipcia, pero también su mamá le dice, recuerda que eres hebreo, no se te olvide. Cuando Moisés tiene 40 años, ¿dónde vemos esto en la Biblia? Lo vemos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Cuando en el libro de Hebreos capítulo 11 dice que Moisés prefirió, y lo puede buscar para que vea. Moisés prefirió irse a los hebreos que gustar. ¿Me lo pueden buscar, por favor? En el Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Sígueme. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando no te puede llevar a no concluir tus propias cosas, tu propia humanidad de lo que pasó, sino verdaderamente lo que sucedió. Allí está, mi hermano. Moisés a los 40 años dijo, yo prefiero ser hebreo. Y cuando vio a un hermano hebreo que estaban siendo maltratados, Moisés se acerca al egipcio, ¿verdad? Y con esa fuerza con que fue entrenado, mata al egipcio y entonces él tiene que huir de Egipto, ¿verdad? 40 años en Egipto, luego viene la segunda etapa de Moisés, 40 años en el desierto. En el desierto se encontró en una región de Madián y allí conoció a un hombre llamado Jetro, que además los madianitas, si recuerdan la historia, los madianitas también provienen de uno de los hijos de Abraham. Así que los madianitas conocían también, a pesar de que tenían dioses, también conocían de Jehová, también conocían del Dios de Israel, del Dios de Abraham. Y Jetro fue creado en esa cultura también, pero Jetro era idólatra. Y la Biblia nos muestra también que Jetro tenía dioses, ¿verdad? Séfora, su hija, la que fue dada a Moisés, también tenía dioses allí. Pero Moisés empezó a tener esa relación, ¿verdad? Con Jetro. Jetro le da a Séfora como esposa. Tiene hijos, ¿verdad? Uno de los primogénitos de Moisés fue Gersón. Y allí estaba criándose Moisés en un ambiente familiar, en el desierto. Su suegro le puso a trabajar con las ovejas. Y Moisés, después de ser un hombre agresivo, 40 años trabajando con las ovejitas, aprendió a ser un hombre manso.
La Biblia dice que Moisés se convirtió en el hombre, gracias mi hermano, más manso sobre la tierra en ese momento. Moisés, después de estar allá, ¿verdad?, fue llamado por Dios. Estando en una zarza ardiente, le estoy contando una historia que ya he comentado varias veces acá. Y estando allí, Dios lo llama, ¿verdad? Se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y allí por primera vez Dios le da a Moisés el nombre de Dios, el cual es el Eterno. Yo soy el que soy, el que era, el que es y el que será. De ahí aprendimos, ¿verdad?, que Dios es, que Él habita y que en la eternidad. Muy bien, entonces aprendimos varias cosas de toda esta historia. Y Moisés entonces tiene un encuentro con Dios. Dios le envía, mira, vas a sacar a un pueblo, al pueblo mío que está en Israel, que está esclavo. Moisés entonces empieza ese peregrinaje de su vida. Y estando en esto, saca al pueblo de Israel con 10 grandes señales, 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Luego de salir de Egipto, ¿verdad? El primer encontronazo que se encontraron, el primer problema es que estaban encerrados. El pueblo egipcio venía en contra, ellos tenían el mar rojo allí, no podían hacer nada. Moisés extendió la vara, ¿verdad? Dios le dijo, extiende tu vara, la extendió, el mar se abre en dos y ellos pasan en seco. Una cosa impresionante, sobrenatural. ¿Cuántos quieren vivir eso? Tienes que ser perseguido por los egipcios. Pero es impresionante, ¿verdad? Poder tener 2 columnas de agua y que tú estés pasando y ay, dime, si me sale, ay Dios, que no se caiga esta agua. ¿Ah? Y el ice atrás, dice Manuel. ¿Verdad? De repente había unos que tenían temor, pero dale adelante que ya había ángeles controlando las 2 columnas de agua. Increíble. Pasan, ¿verdad? Y luego de pasar, dice la Biblia que desde salir al desierto, pasaron entre 2 o 3 meses, 3 meses exactos, llegan a un monte llamado el monte Sinaí, el monte Horeb, donde por primera vez Dios se le había revelado a Moisés. Estando en el monte viene la manifestación gloriosa de Dios. Dios le dice, me manifestaré a ustedes, y se manifestó de una forma sobrenatural, relámpagos, fuego, humo, había de toda cosa sobrenatural, había trompetas que estaban sonando, el shofar sonando por todos lados. Nadie, ningún ser humano le estaba tocando, mi hermano. Ángeles tocando. Aquello era algo espectacular, mejor que los cines de aquí de Estados Unidos. Increíble, una cosa tremenda. Dios manifestándose, Dios le habla, ¿verdad? Moisés, el pueblo no quiere saber nada de Dios. Moisés y los 70 ancianos, los hijos de Aarón mismo se acercan a la montaña, pueden presenciar la gloria de Dios, pero el único que puede entrar mucho más allá de verlo de lejos fue Moisés. Y dice la Biblia que el único hombre hablaba cara a cara. En inglés, ¿cómo es? Face to face. Cara a cara con Dios era Moisés. ¡Wow! Tremendo privilegio, mi hermano. Ya está notando que Moisés pasa de ser un hombre vil a ser un hombre cuya presencia de Dios estaba cerca de él. 40 días, 40 noches Moisés estaba allí en la presencia de Dios. Dios lo alimentó, Dios le dio agua. Cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, su rostro no era igual, resplandecía más que cualquier otra persona en ese lugar. Era impresionante lo que había en el resplandor de Moisés. Era la manifestación de la gloria de Dios, ¿verdad? Lo que conocimos, ¿verdad? La diferencia de gloria y Shekinah. ¿Qué significa gloria? Peso, ¿verdad? Y Shekinah, que significa la manifestación visible de la gloria de Dios. Era la nube como tal. Entonces vimos ahí en ese momento Moisés tenía un privilegio que no tenía cualquier persona. Ahora, ¿qué dijimos acerca de los privilegios? Entre más privilegio, más responsabilidad. Entre más privilegio, más se te va a exigir, más se te va a demandar.
justo antes, a unos metros antes de llegar a esa primera parada, antes de todo lo que yo le estoy diciendo, sucede esto que está aquí, que estamos leyendo. Antes de llegar al monte Sinaí, unos metros antes, dice que el pueblo tuvo sed y empezó a criticar. Ya esta historia la vimos, ¿verdad? Que había dos cosas que hizo el pueblo. Altercó, contendió con Dios y lo tentó. De esas dos cosas que hizo el pueblo salen las dos palabras que se llamaban en esa región, Mashat y Meriba. ¿Cómo se llamó? Esos dos nombres fueron los que le dio Moisés. ¿Por qué? Porque ese fue el resultado de lo que el pueblo estaba haciendo. Estaban contendiendo contra Dios. ¿Por qué me sacaste de Egipto? Y estaban a la vez tentándolo. Estaban tentando a Dios. Prueba y rencilla, tentación o contienda, llamado en otros sinónimos. Entonces este pueblo, ¿verdad?, estaba tentando a Dios casi antes de llegar al Sinaí. Y entonces, ¿qué le dice Moisés al pueblo? Le dice, ¿hasta cuándo van a altercar contra mí, verdad? Y dice a Dios, este pueblo por poco me va a apedrear entre poco si no les doy agua. ¿Qué vamos a hacer? Mire la ordenanza, mi hermano, para que entienda la diferencia. Entonces clamó, versículo 4, Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás. Dígalo, mi hermano, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenía que hacer él? Golpear la peña. Éxodo 17:4. El versículo 5 y el versículo 6. Ahí estamos en el versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora quiero que te vayas conmigo, hermano, a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Nos encontramos con otro lugar que también se llamó Meriba. Pero ya le voy a explicar por qué. ¿Por qué se llamó así, mi querido hermano, mi querido amigo? Una vez que el pueblo tentó a Jehová, ¿verdad? Le fue dado agua, el pueblo bebió y luego de beber ya llegaron al Sinaí. Estando en el Sinaí, Dios le da los mandamientos, las leyes. Moisés se convirtió en el primer hombre legislador del pueblo de Israel. Las leyes fueron escritas por Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y Moisés tuvo que escribir una serie de normativas que Dios le dio. Moisés se convirtió en legislador. Moisés se convirtió en profeta, ya que profeta es hablar lo que Dios me dice. Entonces Moisés también era profeta. Moisés también se convirtió en maestro, ya que tenía que enseñarles al pueblo todas esas normativas y cómo se debió obedecer a Dios. Moisés tenía ya un estatus espiritual alto. Diga conmigo, alto. No era cualquier persona, mi hermano. Moisés, después de estar ya en un estatus alto, experimentando la presencia de Dios cara a cara, teniendo la manifestación de la gloria de Dios, están 11 meses aproximadamente en el Sinaí recibiendo todo eso, las órdenes del tabernáculo. ¿Cómo vas a hacer el tabernáculo? 11 meses estuvieron en el Sinaí. ¿Cuántos estuvieron? 11 meses. Partieron después de los 11 meses, porque Dios le dijo, ya es hora de partir.
la nube se levantó del tabernáculo y empezó a avanzar. El pueblo dijo, tenemos que movernos, empaquen todo. Empacaron todas las tiendas, agarraron todas sus tiendas, ¿verdad? Todos sus motetes, sus animales, su familia. Ay, que no se te quede nadie, nada, ¿verdad? Y empezaron a avanzar. Cuando iban avanzando, la Biblia me menciona que después del monte Sinaí, para llegar a Cades Barnea, que es la frontera para entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios le dijo, eran 11 días. ¿Cuánto eran? 11 días de camino, mi hermano. Y estaban caminando ellos. Y estando allí en Cades Barnea, ven y le cuento la historia de lo que sucedió. Llegaron los hijos de Israel, versículo 1, capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo. ¿En dónde? En Cades. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Alguien que me diga cuánto tiempo pasó de la primera vez que Dios le dio agua a este tiempo. ¿No? ¿Verdad? Muy bien. Muy bien, 11 meses y pico, ¿verdad? Dijimos que ellos estaban a punto de llegar al monte de Sinaí. Y en el monte de Sinaí, ¿cuánto duraron? Aproximadamente 11 meses, de repente un poquito más, ¿verdad? Y de allí a Cades Barnea, ¿cuánto había? 11 días. Entonces pasó poco tiempo, ¿verdad? De la primera manifestación del milagro, de que trajeran, ¿verdad? Que no tenían nada que beber. El pueblo altercó, se rebeló. Y después, en poco tiempo, ¿verdad, mi hermano? En poco tiempo se le había olvidado que Dios había hecho grandes milagros. Así era el pueblo de Israel. Se le olvidaba tanto los milagros que Dios había hecho. Y vea bien cómo termina esta historia. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Leamos otra vez el versículo 7 y escuchen el mandamiento. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú, Aarón tu hermano, y... diga conmigo, hablad. ¿Qué era lo que le mandó Dios? Y en el primer mandamiento que le envió, golpear la peña. ¿Este segundo mandamiento era diferente? Sí, era diferente, mi hermano. En ese segundo mandamiento no tenías que golpear la peña, tenías que hablarle. Y ella dará agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebelde, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora venga la consecuencia del pecado de Moisés. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí. Quiero que te fijes en las 2 frases que le dice Dios. Por cuanto no, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto
no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Escuche bien, mi hermano, ¿cuál fue el problema en esto? No hizo lo que Dios hizo, no creyó, lo manejó a su manera. Gloria a Dios. ¿Se están dando cuenta de todo lo que hizo allí Moisés? ¿Quién era Moisés para ese entonces, mi hermano? Pero cualquier líder, ¿qué había experimentado Moisés en ese momento? La gloria de Dios cara a cara. Entre más privilegio, más. Entre más estés pegado a mí, más yo te voy a desdemar. La gente se pregunta, Dios si fue duro con Moisés. Oye, todos esos años llevando a un pueblo, y por una falla le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, te voy a permitir verla de lejos. Y la pregunta es, ¿qué hizo Moisés tan fuerte que no bastó todo lo que hizo Moisés desde que sacó al pueblo de Egipto para que Dios le dijera, no vas a meter al pueblo a la tierra de Canaán? Wow, mi hermano, ¿no se te viene la inquietud? Moisés tenía el privilegio de poder hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Mi pregunta es, mis amados hermanos, ¿Moisés pecó por yerro o por prevaricación? Prevaricación, porque conocía el mandamiento. Moisés sabía lo que tenía que hacer. Pero escucha bien las palabras de Moisés. Moisés estaba airado. Diga conmigo, estaba. Su ira lo llevó a hacer lo que él no quería hacer. Salió molesto de la presencia de Dios. Y en ese momento que sale molesto, les dice al pueblo, y quiero que te enfoques en esto, en lo que le dice al pueblo: oh rebeldes, ¿os haremos sacar aguas de la roca? ¿Quién se puso? ¿Moisés o Dios? ¿Quién creyó que iba a sacar agua de la roca? ¿Moisés o Dios? Moisés se puso como hombre. Os haremos sacar, pueblo rebelde. Sus emociones controlaron a Moisés en ese momento. La ira que tenía lo controló. ¿Qué nos sucede muchas veces con el ser humano? Que la ira lo controla y empiezan a hacer cosas desagradables. ¿Cuántos de ustedes no se han envuelto en la ira y han destruido vidas, han destruido a sus hijos, han destruido a sus esposas y a sus esposos? Por no controlar la ira, por no controlar las emociones. Oye, tengo un privilegio de estar 40 años en la presencia de Dios. Podrás tener 80 años. Pero el que crea poder estar firme, dice Pablo, tiene que velar de no caer. Si crees que porque tienes que todos los años en el evangelio, crees que puedes andar así deliberadamente sin estar pendiente de lo que estás haciendo, estás equivocado. Entre más estés involucrado en el Señor, más se te va a demandar. No juguemos con el Señor. No juguemos, mi hermano. Para mí Moisés es una persona extraordinaria. Tremendo maestro, tremendo profeta, tremendo hombre de Dios, valiente. Pero la Biblia no me esconde el pecado de Moisés, haciéndome saber que si Moisés falló, todos nosotros también podemos tener muchos años en las cosas del Señor y vas a fallar. Tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo. No te duermas, no te debilites en el tiempo. Tienes que estar allí buscando la presencia de Dios todo el tiempo, mi hermano. Número 1, no creíste en mí. Por cuanto no creíste en mí. Abuelo de pájaro, yo puedo ir a decir, ¿cómo es que no creyó en él? Si viene de toda, desde que decidió salir del monte Horeb a ir a Egipto, ya estaba creyendo en el Dios de Israel.
Pero Dios es claro, mi hermano. Por eso esto va para todo ser humano. No confundas el creer que te dice el mundo al creer que te dice Dios. Cuando Dios le dijo, no creíste en mí, le está diciendo, no me obedeciste, porque toda consecuencia de la fe es la obediencia. Por eso cuando la Biblia dice la fe sin obras es muerta, está hablando de que en el camino, si tú verdaderamente crees en Dios, debe manifestarse en tu conducta, en las obras que hagas. Yo creo en Dios. 10,000 personas dicen que creen en Dios. ¿Dónde está el Dios que tú crees? Dime, ¿lo obedeces? ¿Cumple sus mandamientos? No, ni los conozco. No crees en Él. Fue clara la palabra hacia Moisés, no creíste en mí. No quiere decir que Moisés no venía teniendo una relación con Dios. Simplemente el acto de desobedecer es un acto de no creer en Él. ¿Alguien entendió? Moisés no quiere decir que no creía en Dios, mi hermano. Simplemente desobedeciste, es un mandato claro. No, número 2, no me santificaste delante del pueblo. Ay, mi hermano, eso es lo más emocionante aquí. Me confundiste entre lo común y lo enredaste con lo no común, lo santo y lo profano. Creíste que yo podía ser semejante a ti. Yo no puedo ser semejante a ti. Yo no soy común, yo soy santo. Por tanto, tu deber era santificarme ante el pueblo. Yo les voy a sacar agua de la roca. No, no eres tú. Soy yo, Jehová de los ejércitos, que va a hacer sacar agua de la roca. No me santificaste delante del pueblo. Por tanto, mi querido hermano, mi querido amigo, si estás viviendo una vida de apariencia, de tratar de ver qué puedes aparentar delante de tu jefe, delante de tu colegio, pero en tu hogar eres un desastre, quiere decir que tú no vas a engañar a Dios. Lo que tú siembras en tu casa se va a ver tarde o temprano afuera. No pretendas esconder las cosas que haces en lo oculto. La gente que tiene que ser transparente en la iglesia debe hacerlo en el trabajo, en la escuela y en todo lugar. No puede ser reconocido un mundano en tu trabajo y ay, Señor, te alabo en la iglesia. Levanto mis manos. No es mal que no cae fuego del cielo, mi hermano. Porque queremos aparentar cosas. No me santificaste delante del pueblo. Donde tú estés, la gloria se la lleva a Él. Toda la gloria se la lleva a Él. ¿Quieres fanfarronear de tu sabiduría? La sabiduría que tienes no es tuya, mi hermano. Te la dio Dios. Dale la gloria a Él. Gloria a Dios. Salmo 95. Léalo conmigo del versículo 8 en adelante. Y dice, no endurezcáis vuestro corazón como en... Y usted se pregunta, ¿cuál Meriba? ¿El primero o el segundo? Hay dos Meriba. Hay dos Meriba, ¿cierto? Hay dos lugares que fueron llamados Meriba. Monte Sinaí, Cades Barnea. Monte Sinaí, el primer Meriba. Cades Barnea, el segundo Meriba. Como en el día de Mashash en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor
que no entrarían en mi reposo. Cades Barnea fallaron al Señor. Posteriormente Dios le dice a los muchachos: envíen 12 personas que inspeccionen la tierra. La gente inspeccionó la tierra de Canaán, empezaron a ver que los frutos eran buenos, pero vieron que también habían gigantes. De las 12 personas, 10 se devolvieron decepcionados. Dijeron: esto es pura pérdida de tiempo. Jamás vamos a vencer a esa gente. Esa gente tiene murallas hasta lo alto. Hay gigantes, gente de más de 3 metros. Somos como langostas delante de ellos. 2 personas, Josué y Caleb, mantuvieron una actitud de fe y dijeron: no, muchachos, no es así. Si el Dios de nosotros es Dios más poderoso que todo eso, Dios nos va a dar la victoria. Dios le dijo a Moisés: apártate de ellos, los voy a consumir, los voy a destruir. Moisés le dijo: Señor, no lo hagas, no lo hagas, Señor. ¿Qué van a decir las naciones de la tierra? Entonces dile esto al pueblo: dile que ninguno de esa generación va a entrar en la tierra prometida, sino que la generación que viene después, que voy a levantar después de ellos, ellos son los que van a entrar. Ahora recorran el desierto y estén allí durante años. 38 años aproximadamente. 38 años, mi hermano, lo dice el libro de Deuteronomio, tardaron en que muriera el último soldado o el último hombre mayor de 25 años que podía salir a la guerra. Murió 38 años después el último hombre, y después 2 años para completar los 40 años que estuvieron en el desierto. 40 años para que nuevamente Dios les pudiera dar la tierra prometida. Nuevamente hago la pregunta: ¿cuánto tiempo había entre el monte Sinaí y Cades Barnea? ¿Y los 11 días se convirtieron en 40 años? ¿Por qué? Por no creer. Se rebelaron contra mí, Cades Barnea, y luego de eso no creyeron. Por tanto, yo los hice estar 40 años en el desierto para que toda esa generación muriera. Solamente quedó vivo Josué y Caleb. ¿Quiénes quedaron vivos? ¿Por qué? Fueron los únicos que creyeron. La consecuencia, mi hermano, del pecado. Dígamelo ahí, mi hermano. A ver, ¿cuál? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente de audio? Por favor, un aplauso para esta gente. Dios mío. Gloria a Dios. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor. Muchas gracias, Gabriel, por ese versículo. Ahí está, mi hermano. 40 años. Solo 38 bastaron para morir los hombres. El resto de los 2 años que faltaban, murió el resto de la otra congregación que tenían que estar fuera de la tierra de Canaán. Por no creer. Por no creer. ¿Qué consecuencia vemos, mi hermano, en el pecado de Moisés? Quiero que te vayas a Números 20, 22. Algunas de las cosas ya las dijimos, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos versículos que nos comprueban estas cosas que sucedieron. Números 20, 22. En adelante, dice: y partiendo de acá de los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo:
Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Quién murió en el monte de Hor? Ahí mismo, mi hermano. Ahí mismo empezaron a morir las personas. Empezó por Aarón, el hermano de Moisés. Y vamos a ver ahora en el capítulo 27. Acompáñame al capítulo 27, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues, le vuelvo a repetir lo mismo, pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Allí estaba, mi hermano, en el monte Nebo, en la región de Abarín, Moisés, allí en la región Cades Barnea. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice: sube a este monte, allí te voy a mostrar la tierra prometida. Moisés subió, ¿verdad? Antes de morir, Moisés le dijo: Señor, ¿a quién vas a dejar? Porque el pueblo va a quedar sin pastor. Entonces, ¿a quién vas a dejar, Señor? Y Dios le dijo: escoge a Josué y lo pones como tu sucesor. Allí fue ungido Josué. Moisés sube al monte, ve la tierra prometida, impresionante la tierra como Dios se la muestra a Moisés allí, y Moisés allí cae muerto. La Biblia dice que el cuerpo de Moisés nadie lo encontró, porque el mismo Dios fue el que enterró a Moisés. Lo tremendo de esto, queridos amigos y hermanos, Moisés pecó pero Moisés se arrepintió. Ahí va la diferencia. Ahí va la diferencia. Y vamos a ver esto tan hermoso. Lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Ya lo vimos, ¿verdad? El versículo 23 al 27 muestra a Moisés como los grandes hombres de la fe. Moisés se arrepintió, y eso ya como lo leímos, ¿verdad? El versículo que estábamos leyendo, el 24. Mientras ellos colocan esto, también vamos a buscar el último versículo, ¿verdad?, que vamos a leer, y es el penúltimo versículo, Mateo capítulo 17. Quiero que lo leas conmigo. Mateo 17, ¿ya estás allí? Pasa que estás en número 11, es Hebreos 11. Hebreos 11. En Hebreos 11 es que está la parte que habíamos dicho. Hebreos 11 del 23 al 27 nos describe todo lo que es la fe de Moisés. Allí está. Moisés fue primero escondido por sus padres porque lo tuvieron fe en el Dios, ¿verdad? Y luego Moisés hace todas las cosas que ya hemos descrito. Pero ahora quiero que me acompañes solamente para mostrarte que la Biblia lo dice. No hay nada de invento en todo esto. La palabra de Dios no nos deja mentir, ella nos dice todo. Entonces, vamos ahora a leer Mateo capítulo 17. Mateo 17 en el versículo 1.
6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quiénes le aparecieron? ¿Se arrepintió Moisés, sí o no? Si no, no estuviese ahí, mi hermano. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es tremendo esto, ya lo explicamos, ¿verdad? Lo de la transfiguración de Jesús. 2 hombres se aparecen ahí a Jesús, Moisés y Elías. La característica de estos hombres: vieron la gloria de Dios, tuvieron 40 días y 40 noches de ayuno, similitudes parecidas, ¿verdad? El resplandor de la gloria de Dios fue directo con ellos. Pero también aparecieron con Jesús y empezaron a hablar con Jesús. La Biblia nos dice que estaban hablando algo acerca de lo que le iba a acontecer a Jesús en los postreros días, que era la muerte, su crucifixión, ¿verdad? Y estaban allí hablando con Jesús. Estos 2 hombres, no es casualidad, mi hermano, que estos 2 hombres estén hablando con Jesús. Estos 2 hombres, Elías no vio muerte. Elías, dice la Biblia, que un carro de fuego bajó y se lo llevó vivo al cielo. No hay una demostración de que Elías murió. Y en Moisés vemos que la muerte de Moisés está un poco allí como misteriosa, ¿verdad? Vemos que el cuerpo de Moisés fue peleado, ¿verdad? Y Dios fue el mismo que escondió el cuerpo de Moisés. Y vemos en esta aparición a Moisés y Elías. Pero no solamente esto, mi hermano, quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Y este sí es el último capítulo el último versículo que vamos a leer. Versículo 3, 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién fue ese? Elías, muy bien, ese fue Elías, el que tuvo la oración y cerró el cielo y no llovió durante 3 años. Muy bien. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién es ese? Moisés, el único, ¿verdad?, que estaba en la tierra de Egipto, y Dios lo usó para que se convirtieran el agua en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mi hermano, está profetizado en el libro de Apocalipsis que en el promedio de los 7 años que gobernará el anticristo, preste mucha atención porque acá lo nombra en días. ¿Cuántos días nombra allí? ¿Alguien me puede decir cuánto es en año eso? Son como 3 años y medio, ¿cierto? ¿Ah? 3 años y pico. Entonces concuerda perfectamente con la profecía de Daniel, en donde dice que el anticristo va a gobernar, ¿cuántos? 7 años. ¿Cuánto va a gobernar el anticristo? De esos 7 años, dice el profeta Daniel, que los 3 años y medio serán tiempo de mucha bonanza, de mucha bendición, donde el anticristo hará milagros sobrenaturales para confundir a la gente. Luego de los 3 años y medio, vienen 3 años y medio posterior. Después de esos 3 años y medio del anticristo, el anticristo va a empezar a perseguir a la iglesia, empezará a desatarse una tribulación sobre el mundo entero. En esos 3 años y medio, presta atención, vendrán 2 testigos con las características de Moisés y Elías. ¿De quién? ¿Se arrepintió Moisés, mi hermano?
Moisés se arrepintió, mi hermano. ¿No le da dicha esto de que a pesar de que prevaricó porque cometió un pecado que estaba bien definido, ¿verdad? Con su mandamiento, él se arrepintió? Dios nos da la oportunidad, mi hermano, de que nos arrepintamos. Dios te da la oportunidad de que te arrepientas. Y todas las prédicas termino con la misma frase, ¿verdad? Porque estamos hablando del pecado y del arrepentimiento. Del pecado. Eso es todo, mi hermano. ¿Vas a fallar? Sí. Pero debes arrepentirte. Ahí está, mi hermano. Moisés, a pesar de que no entró en la tierra prometida, tiene el privilegio, ¿verdad?, de todo lo que pasó con Jesús en la transfiguración. El cuerpo de Moisés misteriosamente no se encontró nunca, ¿verdad? Dios lo escondió y sabemos que va a venir posteriormente en los 3 años y medio del reinado del anticristo. ¿A qué? ¿A qué van a venir esos 2 testigos? A predicar la palabra, porque aún todavía hay oportunidad. Aún el arco iris está en los cielos, mi hermano. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? ¿Qué significa el arco iris? Aún tengo misericordia de ti. Pacto que hizo Dios con Noé. Aún tengo misericordia de ti. Aún tengo misericordia del pueblo. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Dios es bueno. Me encanta que podamos estudiar la Biblia juntos, que podamos profundizar todas las cosas que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántos aprendieron? Entonces vamos a poner en práctica las cosas que aprendimos. Ahí me está hablando de un hombre, ¿verdad? Moisés me está diciendo que este hombre tuvo el privilegio de estar en contacto con Dios, pero aún así pecó. No estamos exentos, mi hermano, preste mucha atención acá. Ninguno está exento de pecar. Todos estamos expuestos al pecado. Pero la conducta de una persona puede diferenciarse de la otra en solo un aspecto, el arrepentimiento. Si te arrepientes, la Biblia dice que alcanzarás misericordia y Dios te va a perdonar. Si confiesas tu pecado, Dios te va a perdonar. Y esa es la oportunidad que tenemos en este momento, mi hermano. Quiero que tomes un tiempo para orar. Y si has fallado delante de Dios, tú pídele perdón al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, me arrepiento. Dile: Señor, me arrepiento. He fallado. He cometido errores en mi vida. Aún hay cosas en mi vida que quiero mejorar, Señor. Sé sincero con Dios. Tal vez eres perfecto y no necesitas mejorar nada. Bueno, esta oración no es para ti entonces. Pero si sientes que debes mejorar algo en tu vida, yo quiero que ores a Dios con todo tu corazón y le digas: Señor, he fallado. Oh, mira cómo te mira el Señor. La Biblia dice que jamás Él te echará fuera si vienes con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido delante de Él. No hay pecado que Él no pueda perdonar, querido amigo. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Él puede perdonar todo pecado. El único que no va a ser perdonado es la incredulidad de la gente. Porque por la incredulidad es que la gente va a perecer. Acércate a Dios con un corazón humillado. Dile: Señor, gracias, me has permitido estar aquí. Cuánto te amo, papá. Cuánto te necesito, Señor. Gracias por darme la oportunidad de arrepentirme, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, queriendo dejar este mundo, queriendo dejar los deseos de este mundo, Señor, porque quiero amarte a ti, quiero servirte a ti.
quiero honrarte a ti, Señor. Señor, perdóname, Jesús. Perdóname, Señor, perdóname. Puedes adorar, adora al Señor. Tu fidelidad es grande. Perdónanos, Señor, perdónanos. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos, iglesia, dile. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Dile, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande. Grande es tu fidelidad. Oh, grande Es es tu tu fidelidad. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Puede estar. De Moisés se desprende de Moisés. Entonces, A lo que ¿qué Moisés hicieron los tenía. ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a